Hola jóvenes, vamos a continuar con la resolución de las preguntas de historia. Nos habíamos quedado en la pregunta número 76, ya de la página 8, y vamos a continuar con la siguiente pregunta, que sería la 77, ¿sí? Bien muchachos, esta pregunta está relacionado con la comunidad primitiva de la historia del Perú. En este caso, si la leemos, dice: identifica el periodo al que pertenece la cultura Kotosh, Todo el tema tiene que ver con comunidad primitiva y específicamente se relaciona al arcaico, En este caso al arcaico superior. En el arcaico superior ya el hombre es sedentario, se queda en un solo lugar, va a aprender las técnicas de la agricultura, Antes fue horticultura, ahora empieza la agricultura. Van a utilizar fertilizantes como el abono, surgen las arquitecturas, surge la cerámica incipiente, también la textilería incipiente, ¿ya? Hay varios representantes en este periodo. Por ejemplo, está el hombre de Kotosh, justamente ubicado en la región de Huánuco, descubierto por Julio César Tello. Dentro de Kotosh se encontró la escultura y la mano cruzada. Eso sí lo hizo Seiichi Sumi. Hay otro, por ejemplo, como Tabla de Lurín, que es el primer sedentario. Está pues las Aldas, la Galgada, Está Cerro Paloma como arquitecto. Incluso Caral también ya podríamos relacionar, que es paralelo con Kotosh también, por ahí, A este periodo se le llama el arcaico superior, también se le conoce como el formativo o también como el arcaico tardío. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces la pregunta nos dice, identifica el periodo al que pertenece la cultura Kotosh, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería nuestra clave aquí, muchachos? De acuerdo a Uneval, sería el arcaico superior, ¿Está por acá arcaico superior? Sí, La alternativa A. Profe, pero usted dijo también tardío. Bueno, en este caso se maneja, con la primera evidencia de Kotosh, que sería pues Kotosh mito, ¿ya? Porque hay Kotosh Guairajirka también, que pertenecería al tardío. Pero la primera etapa de Kotosh, sería el arcaico superior, ¿sí? Entonces aquí nuestra clave, vamos a poner, sería la alternativa A. ¿Ya? Entonces acá la clave, vamos a poner por acá, sería la alternativa A. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Siguiente pregunta. Dice, la pregunta 78. El periodo imperial del Tahuantinsuyo se inicia con, esto tiene que ver con los incas, en primer lugar, y pertenece a la etapa del del tercer horizonte tardío, ¿sí? Eso de acuerdo a la periodificación de John Rowe, Ya que él hablaba sobre intermedios y horizontes. Pues bueno, la etapa imperial, que dice nuestra pregunta, Esta etapa imperial pertenece al tercer horizonte tardío. Pero también hay el tercer intermedio o intermedio tardío, donde también hay gobernantes incas, O primero gobernantes se le llama, ¿sí? Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, ¿sí? Ellos estarían en el tercer intermedio tardío. Pero como la pregunta nos dice imperial, eso se relaciona directamente con el tercer horizonte tardío. Y ahí destacan 5 gobernantes. Empieza con Cusi Yupanqui, que es Pachacute, quien derrota a los chancas. Va a destacar su hijo, el Auqui, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, posteriormente vendrá Huáscar y luego, el Inca Atahualpa, ¿sí? Entonces, la pregunta nos dice, el periodo del Tahuantinsuyo imperial, ¿con qué se inicia? ¿Con qué gobernante? Entonces, ahí nuestra clave, jóvenes, sería la alternativa D, Pachacútec, ¿sí? Entonces, ponemos por acá, Nuestra clave sería ahí la alternativa D. Recuerda que Pachacútec es
Cusi-Yupanqui, ¿no? Tras vencer a los chancas, ¿sí? En la batalla de Yaguarpampa, ¿ya? Pues este se va a denominar Pachacútec, ¿sí? Cusi-Yupanqui se denomina, ¿no? Pachacútec, el transformador de la tierra. Es el que ya podemos encontrar evidencias incluso, ¿no? Más exactas sobre su gobierno. ¿De acuerdo? Ya está. Bien. Seguimos. La pregunta 79 dice: en el Imperio Inca, el trabajo en caso de desastres se denomina. Bien, esto tiene que ver con la organización, digamos, ¿no? Del trabajo, ¿sí? Laboral. Bien, con respecto al trabajo en la época de los incas, pues era un trabajo, digamos, de varios tipos, dividido en varios tipos, ¿no? Por ejemplo, estaba la mita, que era un trabajo obligatorio por turnos, ¿ya? Ese era el trabajo que se hacía para las construcciones, por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? En la época de Pachacútec, que él mandó a construir, Sacsayhuamán, ¿no? Un complejo militar. Entonces, esos tipos de centros eran trabajados por turnos bajo el sistema de la mita. Otro trabajo era el Aini, un trabajo recíproco, pero entre las familias de un ayllu, ¿no? Un grupo de familia solicitaba el trabajo de otro grupo o de otro ayllu, otra familia. Y ambos se ayudaban mutuamente, ¿no? Eso se definía con la frase hoy por ti y mañana por mí, ¿de acuerdo? Era un trabajo recíproco. Pero había un trabajo en caso de desastres naturales, ¿no? Puede ser pues un huaicos, ¿no? Terremotos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y ahí pues destacaba el trabajo de la chunca, ¿sí? Era un trabajo en la cual, ¿no? Se dice que iban mayormente mujeres a ayudar, ¿no? A los damnificados, ¿sí? Entonces, esto era pues otra forma de trabajo. Había otra que era el trabajo de, digamos, el trabajo, ¿no? Había la minca o la minga. Ese tipo de trabajo era un trabajo colectivo, pero comunitario, ¿sí? Para que tengas una idea, ¿no? Era un trabajo como a veces van a hacer las faenas, ¿no? No sé si has visto, a veces en el barrio, ¿no? Donde vives, tu localidad, suelen hacer faenas comunales, limpieza las calles, ¿no? Ordenar. Ya, algo parecido a eso era el trabajo de la minca, en donde todos tenían que ir a ayudar, ¿no? Por ejemplo, arreglar un puente, ¿no? ¿No? Limpiar, por ejemplo, digamos, lo que trajo el huaico, ¿no? Entonces, el trabajo de la minca era relacionado mayormente a un trabajo colectivo comunitario, ¿sí? Aunque también se trabajaba en las tierras del sol también, ¿ya? El tipo de trabajo para las tierras del sol también era la minca, ¿sí? Muy bien, jóvenes, entonces, en esta pregunta de la 79, nuestra clave sería la alternativa D, ¿no? En desastre, dice. Es un trabajo de defensa civil, así también se le conoce, ¿ya? Entonces, aquí nuestra clave sería la alternativa, ¿no? La alternativa D. Ya está. Seguimos por acá. Dice, la 80 dice, identifica la causa que no origina el feudalismo, ¿no? El feudalismo es un hecho, es un tema que pertenece a la Edad Media, ¿no? En donde la fuente de riqueza eran las tierras. Destacaba pues el señor feudal, ¿no? El que tiene el control, ¿no? El poder político. Está el vasallo, ¿no? Que va a justamente hacer la servidumbre del señor feudal. Están los siervos también, ¿no? Entonces, ¿cuál no se relaciona? Dice la pregunta, ¿sí? Identifica, ¿no? La causa que no origina el feudalismo. Entonces, ahí vamos a ver nuestras claves. Dice, división del poder real, ¿no? La B dice, costumbre germana de fidelidad al jefe. Sí, eso sí había, ¿no? Eran dos formas. Uno se llamaba el homenaje y otro era la investidura, ¿sí? Ya está.
¿no? Homenaje para el señor feudal, investidura, ¿no? Para que éste le pueda ofrecer, digamos, tierras, ¿no? A su vasallo, ¿no? Algo así como agradecimiento. Entonces la B sí está relacionado. La C dice fortalecimiento de los señores feudales. Claro, eso de todas formas, ¿sí? Predominio de la economía agraria, ¿no? También. Mandato de los dioses. Bueno, eso es lo que se aleja, ¿no, muchachos? ¿No? Mandato de los dioses está alejado a esa alternativa, ¿ya? Entonces aquí la clave, en la 80, la que se aleja, no guarda relación, sería la E, ¿no? Vamos a ver por acá entonces, nuestra clave sería aquí la E. Ya está. Bien, hasta ahí entonces, con la página número 8, ¿ya? Sobre las preguntas de historia. Ahora pasamos, muchachos, a la siguiente página, que sería la 9. Y vamos a empezar pues con la primera pregunta que dice acá. Indica en qué viaje Colón llega a Venezuela, ¿no? Este tema, esta pregunta tiene que ver con los grandes descubrimientos geográficos, ¿no? Recuerda que ahí sobresalen dos países, dos reinos importantes. Va a ser pues Portugal, son los primeros, ¿no? Enrique el Navegante, ¿no? Álvarez Cabral, ¿ya? Y luego sobresalen los españoles también, España, ¿no? Y España mayormente va a ser con Colón, ¿no? Que le da la autorización para su viaje con la capitulación de Santa Fe, ¿no? Eso es la autorización que dan los reyes de España para que Colón pueda, ¿no? Realizar pues la búsqueda de rutas comerciales, ¿ya? Muy bien, la pregunta dice, indica en qué viaje Colón llega a Venezuela. Pues Colón va a tener 4 viajes, ¿no? El primer viaje se dice que llega a Guananí, llega a Centroamérica, ¿ya? En su segundo viaje, Colón pues va a fundar la Isabela, ¿sí? Va a partir del puerto de Cádiz. En el primer viaje lo hace de Palos. Y el tercer viaje, Colón parte de Sanlúcar. Recuerda que Colón pues creyó haber llegado a la India, ¿no? A las Indias occidentales. Pero eso no fue cierto, ¿no? Ya que Colón pues llegó a un nuevo territorio, que era América, ¿sí? Bien, en su tercer viaje entonces Colón, al partir del puerto de Sanlúcar, va a llegar justamente a tierra firme, ¿sí? Venezuela ya sería tierra firme, muchachos, ¿sí? Entonces, esto pertenece al tercer viaje. Llega a Venezuela, a la desembocadura del río Orinoco. Esto pertenece al tercer viaje, jóvenes. Y en este tercer viaje también, pues, Colón va a ser tomado prisionero, ¿no? Y luego va a tener que demostrar su inocencia frente al juez Bobadillo, ¿ya? Bien, entonces acá, en la 71, marcaríamos la alternativa E, ¿no? En el tercer viaje llega a Venezuela. Entonces vamos a poner por acá, nuestra clave sería la E. Ya está, muchachos. Seguimos, por acá, ¿no? La pregunta 72. Dice, señala el nombre con el que fue bautizado Atahualpa antes de morir, ¿no? Esto ocurre con los viajes de invasión al Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Hay 3 viajes, ¿sí? Viaje de exploración, ¿no? Para ver pues el territorio, ¿no? Viaje de descubrimiento, que va a ser el segundo viaje, ya ahí para, ¿no? Que ellos reafirman que hay un gran reino donde abunda el oro y la plata, llamado El Dorado. Y el tercer viaje, que va a ser invasión, ¿sí? Pues ahí, ¿no? Los conquistadores Pizarro deciden pues entrevistarse con Atahualpa, ¿sí? Conocer pues al rey, ¿no? El plan era capturarlo, ¿sí? Y el pretexto era evangelizar, ¿no? Justamente también en este tercer viaje, mediante Valverde, ¿no? Que hace el requerimiento, es que se va a introducir por primera vez la religión en el Perú, muchachos, ¿sí? Es así entonces que posteriormente Atahualpa, al rechazar, pues, ¿no? Porque le ofrecieron una especie de Biblia, ¿sí? Le van a decir que se rinda ante España, ante Dios, ¿no? Jesús, aquí está pues la idea de él. Y Atahualpa, como que eso lo va a tomar como una ofensa, ¿no? Cuando le ofrecen la Biblia, pues él ve que eso
¿no? Es una burla para él, porque como algo, un objeto, ¿no? Un libro va a representar pues a Dios, ¿no? Entonces él lo va a arrojar, pues, ¿no? Para los españoles eso fue blasfemia, ¿sí? Posteriormente van a pedir por su rescate, ¿no? Oro, plata, ¿sí? Y al final no lo van a dejar en libertad, ¿sí? Lo van a matar, ¿no? Y ahora, para que lo asesinen a él, pues en primer lugar estaba, digamos, iba a morir quemado en la hoguera, pero luego Atahualpa, ¿sí? Decide bautizarse, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el nombre con el cual le bautizan, profesor? Con Francisco, ¿sí? Otros relacionan Juan Francisco, pero en realidad no es Francisco, ¿ya, muchachos? Entonces, ¿cuál será nuestra clave ahí, muchachos? ¿Hay Francisco? No, claro, ahí está, ¿no? La alternativa A, ¿sí? Ya está. Entonces vamos a poner por aquí, ¿no? La clave, muchachos, sería la alternativa A, Francisco, ¿ya? Muy bien. De esa forma entonces Atahualpa ya no moría quemado, pues ahora, ¿no? Él va a morir en el garrote, ahorcado, ¿sí? Esa es la pena de muerte final para Atahualpa. Ya está. Siguiente pregunta, dice, el virreinato del Perú comprendía hasta inicios del siglo XVIII toda América del Sur, aquí hay una comita, ¿no? Excepto, o sea, te pide lo que no corresponde, ¿no? Los territorios que no corresponden. Por eso siempre en un examen es bueno, ¿no? Tener en cuenta los signos de puntuación, muchachos, ¿ya? Bien, es cierto, ¿no? Desde que se dio las leyes nuevas, ¿no? Ya el virreinato era demasiado extenso, ¿no? Toda la parte occidental abarcó, incluso el virreinato, y solo se llamaba Virreinato del Perú. No había pues el de La Plata, ni el de Caracas, ni de Santiago, nada de eso, no había. Solamente era Virreinato del Perú, ¿sí? Un extenso territorio que antes estaba subdividido por gobernaciones, ¿no? Desde el centro que venía con Castilla de Oro, Nueva Andalucía, Nueva Castilla, Nueva Toledo, ya. Pues al ver que no hay una buena gobernación, se unificó todo, ¿sí? Los reyes de España dijeron, sobre todo el rey Carlos I, Carlos V, que sea virreinato. Y va a mandar a su primer virrey, que justamente fue Blasco Núñez de Vela, ¿no? Trae las nuevas leyes. Al final, pues, los encomenderos aquí, sí, lo van a rechazar y van a terminar incluso dando muerte a Blasco Núñez de Vela en la batalla de Añaquito. Bien, ¿cuáles son los territorios que no correspondió, ¿no? Al virreinato? Bueno, ahí estaba el territorio de Brasil, ¿no? Brasil, que era pues colonia del Reino de Portugal, y parte también, ¿no? En el norte de Caracas, ¿ya? Parte de Caracas, ya que era una especie de capitanía que estaba anexado a Centroamérica, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál será la clave ahí, profesor, en esa pregunta? ¿No? Ahí está la alternativa B, ¿no? Caracas y Brasil, ¿ya? Entonces vamos a poner por acá nuestra clave, ¿no? Nuestra clave sería la B. Ya está, muchachos. Seguimos. La pregunta 74 dice, el impuesto colonial llamado almojarifazgo se aplicaba a, ¿no? Este tema tiene que ver con virreinato, ¿sí? Básicamente está relacionado a la economía, a los impuestos. Sí, los españoles, ¿no? Cuando llegaron aquí, cuando se implantó el virreinato, para explotar a la gran cantidad de indígenas, lo que hizo era poner impuestos. Puso impuesto, a todo lo puso impuesto, hasta por la venta de ganado puso impuesto. Es por esa razón entonces, ¿no? Que uno de los impuestos que nos dice la preguntita es el almojarifazgo, un impuesto relacionado a las exportaciones e importaciones, ¿sí? También se le conoce como el impuesto aduanero, ¿ya, muchachos? ¿Sí? Entonces, el impuesto colonial llamado almojarifazgo se aplicaba a, ¿no? A ver, la 74. Entonces, la A dice, impuesto marítimo, no, eso era la avería, ¿ya?
La B dice indios. Bueno, el indio pagaba un impuesto llamado tributo. La C dice donaciones religiosas, ¿no? Eso también podemos relacionar ahí como una especie de mesada, ¿no? O diezmo también, ¿ya? La D dice exportación e importación. Claro, eso justamente es la clave, ¿no? Entonces vamos a poner por acá, ¿no? Nuestra clave en esta 74, esta pregunta 74 sería la D, ¿no? Ahí está. A las exportaciones e importaciones, ¿ya? Bien. La venta de ganado sería pues el CISA, ¿no? Es un impuesto de venta de ganado. Bien, jóvenes, la pregunta 75 dice: la teoría filosófica que sitúa al hombre como el centro del universo se denomina, ¿no? Esto es una corriente filosófica que surge justamente en la edad moderna, ¿no? Se dice pues que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Si hay calentamiento global, pues el hombre tuvo que ver ahí, ¿no? Si hay guerra mundial, el hombre, ¿no? Si hay pandemia, el hombre, pues, ¿no? También ahí es netamente el causante también de eso, ¿ya? Entonces, cuando dice, ¿no? El centro del universo, entonces, ¿qué podemos decir? Que que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no es cierto? Pero en el término filosófico, ¿no? Se dice que se relaciona al antropocentrismo, ¿no? Antropocentrismo, hombre, centrismo, el centro, pues, de todas las cosas, ¿ya? Entonces, por esa razón, ¿cuál sería nuestra clave ahí, muchachos? ¿No? La alternativa A, ¿no? Ahí está. Entonces, la clave aquí sería la A. Ya está, ¿no? La A. Bien. Siguiente pregunta, la 76 dice: las nuevas ideas de Voltaire, Rousseau y Montesquieu fueron causas ideológicas de, ¿no? Esto tiene que ver con un tema muy importante, incluso para la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cuál es ese tema, jóvenes? La Ilustración. Claro, la Ilustración, una época, ¿no?, en la que predomina el uso de la razón. Se busca la libertad, ¿sí? Porque en esa época Europa sobre todo vivía una etapa de absolutismo, ¿no? Y el absolutismo está en contra de la libertad, ¿sí? Entonces, van a surgir estos representantes, estos pensadores. Ellos son representantes de la Ilustración, son filósofos, ¿ya, muchachos? Ahora, pide acá: ¿fueron causas ideológicas de qué, muchachos? Entonces, ¿de qué va a ser la causa ideológica ahí? Entonces acá dice la A, dice aparición de los fuldenses, ¿no? Eso ya es proceso de la Revolución Francesa. La B dice la declaración de guerra a Austria, no tiene nada que ver, ¿no? Eso está relacionado a Napoleón, ¿no? El asalto de las Tullerías, tampoco, ¿no, muchachos? No tiene nada que ver que eso. Aquí la respuesta sería la D, claro, a la Revolución Francesa, pues, sí, claro, eso fueron las causas ideológicas. Entonces la clave aquí sería la D, y ya está. La clave aquí sería la D. Eso va a ser una causa fundamental para que más adelante se dé la Revolución Francesa, ¿ya? La Ilustración. Seguimos, jóvenes. La pregunta 77 dice: señala el ministerio que fue creado por el protectorado de San Martín, ¿no? Como de ilustración de frente nos manda ahora a San Martín, ¿no, muchachos? Un cambio muy radical. Bien, esto tiene que ver justamente con las corrientes libertadoras del sur, ya que nos menciona San Martín, pues, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Pues San Martín, una vez que proclama la independencia, ¿no? Recuerda que va a haber 3 procesos incluso, ¿no? La primera lo va a hacer en Huaura, que es el primer grito de independencia, lo hace en Huaura. Luego, un 15 de julio, va a ser la primera declaración también de independencia, ¿sí? Y el tercero va a ser el 28 de julio, en la Plaza de Armas de Lima, va a realizar la proclamación de la independencia, ¿sí?
Pues tras proclamar la independencia, cuyo documento fue redactado por Manuel Pérez de Tudela, ¿no? ¿Sí? Pues él va a autonombrarse protector del Perú, ¿ya? Eso, él va a empezar a gobernar a partir del 3 de agosto de 1821, con el título del protectorado, ¿sí? Entonces, en su protectorado, él va a tener muchas obras, ¿no? Entre ellas está justamente lo que nos pide la pregunta, los ministerios. Hubieron 3 ministerios, ¿sí? El Ministerio de Guerra, que estaba al mando de Bernardo Monteagudo, muy allegado a San Martín. El Ministerio de Hacienda, que estaba aquí, ¿no? Por un representante patriota peruano, Hipólito Unanue. Y el Ministerio, ¿no? de Relaciones Exteriores, que estaba a cargo de García del Río. Entonces acá nos dice, ¿no? Señala el ministerio que fue creado, ¿no? ¿Qué ministerio fue creado? Nos pide. Entonces vamos a relacionar acá. Dice, Ministerio de Justicia, no estaba eso, ¿no? Ministerio Aeronáutica, dice, no, muy lejos ya. Ministerio de Hacienda, claro, es así, ¿no? A ver, la D, Ministerio de Educación, no, Ministerio Público, no. Entonces la respuesta sería el Ministerio de Hacienda. Hoy en día es conocido como el Ministerio o el Ministro de Economía, ¿sí? El Ministerio de Economía. Bien, jóvenes, entonces acá la clave sería la alternativa, ¿no? Aquí la clave sería la alternativa C, ¿no? Y ya está, jóvenes. Bien. Luego pues San Martín va a tener que renunciar al protectorado, gobierna un año aproximadamente, de ahí se retira instalando, ¿no? el primer Congreso Constituyente. ¿Ya? Bien, jóvenes. Siguiente pregunta, dice, identifica el primer presidente del Perú. ¿No? Fácil, ¿no, muchachos? ¿Sí? Esto tiene que ver ya en gran parte, ¿no? digamos, con la salida de San Martín y con la expedición a puertos intermedios. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando San Martín se va del Perú, jóvenes, los españoles regresan. Claro, ellos ven la debilidad, ¿no? digamos, gubernamental en el país, ven que ya no hay presencia militar de San Martín. Entonces el Perú estaba, digamos, sin gobierno, digamos, sólido en lo militar, ¿no? Es por esa razón entonces que los españoles regresan, quieren retomar la colonia, ¿no? La Serna todavía está aquí, ¿ya? Están 2 militares muy conocidos ahí, por ejemplo, Jerónimo Valdés, ¿no? Y el otro que va a ser José de Canterac, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió? Se da la primera expedición a puertos intermedios. Cuando digo expedición a puertos intermedios, quiere decir que van a tomar, ¿no? van a retomar los puertos que estaban bloqueados. ¿Cuál era? El puerto, por ejemplo, de Arica y el puerto del Callao, ¿no? Siendo el más importante el Callao, ¿ya? Puertos intermedios, ¿sí? Los españoles conocían mejor, ¿ya? Mejor la ruta, ¿sí? el camino, y empezaron pues militarmente, ¿no? a tomarlas. Va a aparecer un militar representante de los patriotas, es decir, de nosotros, ¿no? Un argentino llamado, ¿no? en este caso, este señor era Rudecindo Alvarado. Y Rudecindo Alvarado, como no conocía muy bien, digamos, ¿no? el camino para tener estrategia, para enfrentarse a los realistas, pues va a fracasar en esa expedición, ¿sí? Recuerda que San Martín dejó instalado el Congreso Constituyente y el Congreso Constituyente va a crear pues una junta gubernativa. Habían 3 gobernantes en el país ahí en esa etapa. Se llamaba Junta Gubernativa, liderado por José de la Mar. Y pues José de la Mar va a ordenar pues, ¿no? a que vayan ahí, a que le den combate, batalla a los españoles, pero va a fracasar esa junta gubernativa y Rudecindo va a ser derrotado por los españoles, ¿sí? En la batalla, ¿no? justamente ahí también destaca la batalla de Moquegua, ¿sí? Bien, el detalle es que, jóvenes, esa primera expedición fracasa,
Y los militares no están de acuerdo entonces con esta junta gubernativa, liderada por José de la Mar. No están de acuerdo, dan un golpe de Estado, ¿sí?, a la junta de gobierno. ¿Y qué exigen los militares ahí, no? En Lima, justamente ahí se daba. ¿Qué exigen? Un nuevo o un primer presidente, ¿sí? A ese evento se le llama el motín de Balconcillo, que va a ser el primer golpe de Estado, ¿no?, de la historia del Perú, ¿ya? ¿Y a quién van a elegir entonces ahí? ¿A quién nombran como presidente? A José de la Ribagüero. Es por esa razón que, José de la Ribagüero, muy allegado a San Martín, ¿ya? Es más, San Martín lo había nombrado prefecto de Lima incluso, ¿sí? Y tiene ideas monarquistas también, ¿no? Ribagüero. El detalle es que a él se le elige como presidente, ¿sí? Entonces nuestra pregunta dice, ¿identifica el primer presidente del Perú? No, ahí tendremos, muchachos, entonces, ¿no?, a la clave, que sería la E, José de la Ribagüero. La clave sería la E. ¿Ya? Vamos a poner por acá, ¿sí? La clave sería la alternativa E. Ya está, ¿sí? Seguimos, jóvenes. Dice, la 79 dice, identifica o indica, ¿no? ¿Sí? Identifica o indica, ahí está, el nombre del presidente a cuyo gobierno denominaron el Ejecutivo débil. Bien, jovencitos, esta pregunta tiene que ver ya con el primer militarismo, ¿sí? El primer militarismo o la anarquía militar, que va a durar pues de 1827 hasta mediados de 1871, ¿no? Digamos ya entrando al 72, pues ya, ¿sí? Hasta ese periodo, ¿sí? Es una época de constante golpe de Estado, ¿no? También se le llama el gobierno de los mariscales, ¿sí?, a ese primer militarismo. Y eso va a darse justamente, ¿no?, tras la salida ya de Simón Bolívar, ¿sí? Anteriormente Bolívar estaba pues aquí también, ¿no? Luego del fracaso de las expediciones a puertos intermedios, hubieron dos, las dos fracasaron, los españoles eran superiores, y va a llegar pues, digamos, van a solicitar la llegada de Bolívar. Bolívar llega aquí, se dan batallas de Junín, Ayacucho, y bueno, se retira Bolívar, pero a pesar de eso, ¿no? Pese a que nosotros ya tenemos nuestra independencia, pues ahora nuestro país afrontaba una crisis económica, ¿no?, política sobre todo, ¿ya? Y ahí van a empezar a gobernar militares, ¿no? Para llevar a una estabilidad política de gobierno del Perú le fue muy difícil, demasiado difícil. Casi todo el siglo XIX fue época, ¿no?, de constantes golpes de Estado. Aunque hubo una época, digamos, tranquila, ¿no?, con la prosperidad falaz con Castilla, pero de ahí todo fue golpe de Estado, enfrentamiento, guerras civiles, etcétera, ¿sí? Bien, muchachos, pues en esta pregunta relacionada al primer militarismo va a destacar el primer presidente del primer militarismo. Va a ser el gran, ¿no?, el ecuatoriano, sí, no fue peruano, muchachos. El señor, pues, José de la Mar. José de la Mar, muchachos, ecuatoriano, este señor va a ser el primer presidente constitucional del primer militarismo. ¿De acuerdo? No estoy diciendo primer presidente del Perú, eso es Ribagüero. Estoy diciendo primer presidente constitucional del primer militarismo. Tuvo que enfrentarse con la Gran Colombia, ¿sí? Bolívar pues nos declara la guerra, y a raíz de eso pues el gran José de la Mar no supo manejar, ¿no?, una política, digamos, de hacer respetar nuestros territorios, ¿no? En su gobierno se estaba dando la firma del Convenio Girón, algo que era mayormente favorizado para Bolívar, ¿no? Gamarra le va a dar golpe de Estado, ¿sí? Y por esa razón es que se le conoce a su gobierno como el Ejecutivo débil. Recuerda que Ejecutivo está con el gobierno, pues, ¿no? Legislativo con el Congreso, eso ya tú sabes por tu curso de cívica, ¿sí?
Bien, jóvenes, entonces, ¿cuál será la clave ahí? El ejecutivo débil, ¿no? Pues el gobierno de José de la Mar, ¿no? ¿Cuál será nuestra clave? La alternativa A. Entonces vamos a poner por acá, la clave sería la alternativa A. Ya está, jovencito. ¿Sí? Siguiente pregunta, dice, identifica la obra que no corresponde al gobierno de José Balta, ¿no? Ya está. Si bien es cierto, muchachos, en la pregunta anterior, ¿no? José de la Mar es el primer presidente del primer militarismo, pues en esta pregunta José Balta es el último presidente del primer militarismo. ¿Ya? ¿Sí? Lo curioso de Balta es que Balta va a tener un gobierno, digamos, asociado al contrato Dreyfus, ¿sí? Eso, acuérdate, eso siempre también toman en cuenta en examen de ingreso. Con Balta, el contrato Dreyfus, y Balta era pues como este alcalde de repente en Lima, ¿no? Castañeda, que, ¿no? Castañeda hizo obras, digamos, pues escaleras, el metropolitano, ¿no? Para el tren eléctrico, ¿no? Para que empiece a funcionar, ¿no? Invirtió mucho ahí, al final terminó en corrupción. Ya, un aire a eso era Balta. Balta va a invertir, ¿no? Tras la ganancia del contrato Dreyfus en ferrocarrileras, ¿sí? Ferrocarrileras, por ejemplo, va a tratar de poner en la sierra. Quizás el más costoso fue la ferrocarrilera Lima-La Oroya, ¿no? Eso es en la época de Balta. Ahí destaca un contratista llamado Henry Meigs. Este contratista que al final terminó siendo un estafador, por cierto, ¿ah? ¿Ya? Se llevó gran cantidad de dinero, más nos trajo gastos, y eso va a ser algo que va a caracterizar a Balta también. Una crisis económica ahí producto de su política ferroviaria, ¿sí? Otro hecho de Balta, ¿no? Hablando de repente sobre sus obras, es que en esa época de Balta se va a crear la Escuela de Agricultura. Hoy en día es la Universidad de La Molina, de la Agraria La Molina, ¿sí? Sí apoya también al sector educativo, ¿ya? En la época de Balta, también, muchachos, se va a firmar en el ámbito internacional un armisticio con España. ¿Te acuerdas que habíamos tenido una guerra con España, ¿no? Contra España? Ellos trataron de regresar, sí, pese a que ya fue la de Ayacucho y todo, ¿ah? ¿Ya? Cerca de 1866-65, ¿ya? Vamos a tener un enfrentamiento. España retorna aquí con su pretexto, ¿no? De expedición científica, con su incidente Talambo, ¿ya? ¿Sí? Y pues en esa época, ¿no? Ganamos la guerra a España, formamos la cuádruple alianza, nos unimos con Chile, con Ecuador, con Bolivia, ¿no? Ahí muere justamente también Gálvez, ya destaca Miguel Grau, claro, que pelea junto con Arturo Prat en contra de España, ¿sí? Bien, entonces en esa época termina la guerra, pero no se firma ningún documento, ¿no? Ningún tratado de paz, no hay. Es por esa razón entonces que recién en la época de José Balta se va a firmar el armisticio, ¿no? Para poner fin a la guerra ya, para que ya España no intervenga. ¿Y quién va a ser el garante? Estados Unidos, ¿sí? Otra obra de Balta también, muchachos, es que en su época van a aparecer el barrio, ¿no? El pueblo o la localidad de Ancón, ¿no? La de Tarapacá, por ejemplo, la provincia, ¿no? Salaberry en La Libertad, ¿ya? También se va a mandar a construir el puente Balta, ¿sí? Que hasta ahora está, ¿no? Todavía hasta ahora es transitable por las personas, ¿ya? En Abancay, ¿sí? En Lima. Este puente también es conocido como el puente de Fierros, así también se le conoce. Se da la construcción de alcantarillados para el desagüe, ¿no? Entonces, en ese sentido, Balta, ¿sí? Se da el derrumbe de las murallas aquí en Lima, para modernizar Lima. La construcción de el muelle de la Dársena, ¿no? Del Callao, sí, también es en la época de Balta. Entonces, Balta como que apoyó muchas obras, ¿no? Públicas, pero lo que le vino al fracaso fue
la inversión en ferrocarrileras, ¿sí? Claro, pues el Perú era, digamos que en la sierra, ¿no? Una especie de cerros, ¿no? Montañas, y para poder atravesar eso era pues un enorme gasto, ¿no? Y más que lo roban, ¿no? Este Henry Mays, estafador norteamericano, ya pues eso va a ganar impopularidad de Balta. Al final Balta va a terminar pues, digamos, asesinado, ¿sí? En la rebelión justamente de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Porque no querían que un civilista llegue al poder, claro. Por eso te dije que Balta es el último presidente del primer militarismo, luego vendrá el civilismo. Una llegada efímera, pero eso es lo que va a caracterizar al Perú, ¿sí? Entonces, muchachos, en nuestras claves, ¿qué vamos a buscar? Dice, puente sobre el río Rímac, puente Balta, claro, sí, eso sí es correcto. Muelle de la Dársena en el Callao, también, ¿no? Correcto. Carretera Lima-Callao, sí, también está ahí, Lima-Callao. Derrumbe de la muralla de Lima, también, ¿no? Está correcto. Construcción del ferrocarril Lima-Huancayo. ¿Lima-Huancayo es el ferrocarril? No, hemos dicho Lima-La Oroya. Y ahora tú sabes que La Oroya no pertenece a Huancayo, ¿no? La Oroya pertenece a Junín, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces la clave aquí en la 80 sería la D, ¿ya? Muy bien, ¿no? Siempre explicando, ¿no? De forma pausada para que puedas resolver tus preguntas, ¿ya? Siguiente, ahora pasamos a la página 9, jóvenes, ¿sí? Página 9, ya está. En la página 9 dice, en la periodificación de la historia universal, identifica el siguiente hecho histórico sucedido en la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media, no? La Edad Media ya hemos hablado, ¿no? Época del feudalismo, ¿no? Aquí surgen también, muchachos, surge la primera universidad incluso desde esta época, ¿ya? Aparece también el origen de la burguesía, las cruzadas, ¿no? El Islam, ¿sí? Ya está. Entonces, vamos a ver por acá, dice, el monoteísmo religioso de la cultura hebrea, eso sería más antiguo, ¿no? La guerra de la cruzada, eso sí, ¿ya? Y es más, eso nos llevaría a la clave, ya que lo demás dice el luteranismo, eso ya viene después, pues casi edad moderna. Estados Unidos también es edad moderna, Guerra Fría es contemporánea, la clave sería la B, ¿ya? Entonces, no fácil la pregunta, jóvenes, ¿no? La clave sería la alternativa B. Ya está. La pregunta 72 dice, las principales culturas peruanas hoy en día se han convertido en centros turísticos. Claro, sí, la mayoría, pues, ¿no? Machu Picchu, ¿no? Sacsayhuamán, los baños del Inca, ¿no? Huayopampa, ¿sí? Son centros turísticos, ya está, dice, de gran interés económico para el país. Estos centros, ¿cómo? Ahí está, ¿no? Ahí está el ejemplo que te da la pregunta. Dice, los geoglifos, claro, estos son conocidos como la línea de Nazca, tú sabes, ¿no? Su estudiosa aquí es María Reich, ¿no? Ya está. La portada del sol, pero en primer lugar, los geoglifos, ¿a qué cultura pertenece? A los Nazca, ¿no? La portada del sol, que va a ser pues una especie de escultura, ¿no? De piedra, ¿sí? Pertenece a la cultura tiahuanaco, ¿ya? Y Chan-Chan, profesor, bueno, esta es la capital incluso, ¿no? La capital de la cultura Chimú, ¿sí? ¿No? Ahí está. Pertenecen respectivamente a la siguiente cultura. Claro, nos pide en forma ordenada, de acuerdo a lo que nos piden, ¿ya? Cuando dice respectivamente, siempre tengan en cuenta que es en orden, muchachos, ¿ya? Pueden haber claves, ¿no? Que esté la misma respuesta, pero esté desordenada y ahí te puedes confundir. Por eso, siempre es bueno leer toda la preguntita. Bien, ¿cuál sería nuestra clave entonces ahí, jóvenes? Ahí la clave sería la D, ¿no? Nazca, Tiahuanaco y Chimú, ¿ya? La clave entonces en la 72 sería la D, ¿ya? Ahí está, la D. Siguiente pregunta, dice, el Tahuantinsuyo, ¿no? Otra vez con incas, ¿no? Dice, desde el punto de vista económico, ¿no? Contribuyó con las siguientes, ¿no? Con los siguientes aportes culturales al Perú actual,
¿no? Ahí está. La pregunta 73. El Tahuantinsuyo desde el punto de vista económico contribuyó con los siguientes aportes culturales actual, ¿no? Al Perú actual, ¿no? La A dice teocentrismo, lo yachayhuasi, ¿no? Eso, no, muchachos, ¿sí? No está ya el teocentrismo. La B dice el Servinacuy, organización social decimal, la sociedad cerrada, tampoco. La C, culto a los apus, ¿no? ¿Hay en la actualidad culto a los apus? ¿Hacemos eso? No, en algunas regiones se practica, pero ya no hay eso ya, ¿no? ¿Qué más? Chamanes, ¿no? Eso muy ajeno a la pregunta. La D dice empleo de quipus, ¿no? Vigencia de los amautas, los yanaconas, a ver, empleo de quipus en la actualidad, o se utiliza eso, ya no mucho, ¿no, muchachos? No hay incluso ya, ¿no? Hay, pero como para ver en museos, ¿no? Para estudiar eso, ¿no? Pero en la actualidad no empleamos ya eso. La minga, la chaquitaclia, el aini, la reciprocidad, bueno, eso sí se practica, ¿no? En la sierra sobre todo, todavía hay pues la minga, el trabajo colectivo, el apoyo, la chaquitaclia para la agricultura, eso todavía hay, ¿no? En la actualidad. Entonces, en la 73 nuestra clave sería la E, ¿no? Ahí está. En la 73 la clave sería la E. 7.4 dice, los grandes descubrimientos geográficos del mundo liderados por Portugal y España, claro, ellos incluso se hacen potencia ahí, destaca España, ¿ya? Dice, tuvieron como consecuencia principal, ¿no? Una consecuencia es que ellos se hacen potencia, sobre todo España y luego Portugal, ¿sí? Claro, pues rebustece el oro, ¿no? Que se lleva a España gran cantidad. Aparte también que llega la inmigración pues europea, ¿no? Llegan los esclavos negros, ¿sí? Europa rebustece, se consolida la economía en Europa incluso. Entonces, ¿cuál será nuestra clave con respecto a esa pregunta? La A dice, cambio político, económico, social y cultural de la urbe. Claro, puede ser eso, muchachos, ¿no? Otro, la preponderancia política y geográfica de Portugal en Asia y África. No directamente con Asia, ¿no? ¿Sí? Esto tiene que ver más con América y África. La C dice, la preponderancia religiosa y social de España en el mundo, ¿en todo el mundo? No, más que todo en sus colonias. La D dice, las ventajas económicas sociales de Holanda, Francia, Inglaterra, eso será, muchachos, ¿no? Las ventajas económicas y sociales de Holanda, ¿no? Francia e Inglaterra, no. El descubrimiento de América española y Brasil por Portugal, ¿no? Lo que pide acá es consecuencia. La clave sería la A, ¿no? Cambio político, económico, social y cultural de la urbe. Entonces acá la clave sería, muchachos, la A. Ya está. ¿Por qué, profesor? Porque España llega aquí, ¿no? Imponiendo pues su política, ¿no? Dando fin a la religión, ¿no? Del Tahuantinsuyo incluso, ¿ya? Bien, jóvenes, la pregunta 75 dice, en la vida colonial del Perú, la mayor preocupación de la metrópoli europea, España, ¿no? Fue el aspecto económico, el cual se concentró en impulsar, ¿no? En la vida colonial. Entonces, ¿eso con qué nos llevará, muchachos? ¿Sí? Dice, pues en la vida colonial el Perú, la mayor preocupación de la metrópoli europea. O sea, España, ¿en qué se preocupaba al tener sus colonias, ¿no? Dice, fue el aspecto económico. Ah, ya. Entonces, esto ya nos podría llevar a la respuesta en el aspecto económico. ¿España qué quería? Oro y plata, ¿no es cierto? Claro. Dice, el cual se concentró en impulsar. Ah, ya, si necesito oro y plata, el sistema económico era el mercantilismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería nuestra clave con respecto a eso? A ver, buscamos por acá. La A dice, el control económico de virreyes, no. La B, la acuñación de monedas, no, nada que ver. La D, el mercantilismo, pues, ¿no? Y el monopolio, claro, pues España tenía el monopolio absoluto de sus colonias, ¿sí? Entonces, acá, muchachos, vamos a poner nuestra clave, sería la alternativa D.
Ya está, el mercantilismo y el monopolio. Siguiente pregunta, dice, el símbolo que marcó la caída del absolutismo en Francia y el triunfo del pueblo francés liderado por los burgueses, ¿no? Fue la. Y hasta este tema tiene que ver, esta pregunta tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿no? Un gobierno absolutista que estaba en contra de la libertad. Y el pueblo lo que buscaba era justamente la libertad, pues, ¿no? Bajo la influencia de la Ilustración. ¿Y dónde se va a ver todo eso? ¿Cuál va a ser el símbolo, muchachos? Cuando salen, pues, los sans-culottes y toman la Bastilla, ¿no? Entonces, eso sería el símbolo que va a marcar la caída del absolutismo, justamente de Francia, cuando estaba en el gobierno el rey Luis XVI, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, buscamos nuestra clave, ¿no? Justamente ahí está, ¿no? La alternativa E, la toma de la Bastilla, ¿sí? Entonces acá nuestra clave sería la alternativa E. Ya está, ¿sí? Todo esto es siglo XVIII, muchachos, ¿ya? Seguir con la pregunta, ¿sí? En este caso la 77, dice, cronológicamente ordena las rebeliones emancipatorias. Entonces aquí vamos a ver desde la época de Túpac Amaru, ¿no? Él va a ser el que hace la rebelión más grande, incluso de América del Sur. Y es más, Túpac Amaru es incluso 9 o 8 años antes que los franceses, ¿no? Él ya hablaba sobre derechos humanos, ¿no? Pide cronológicamente. Entonces nos vamos a las claves, ¿no? A las alternativas, ¿sí? Dice, primero, acá destaca, por ejemplo, dice Manco Inca. ¿Tendrá que ver eso, muchachos, ahí en la emancipación, no? Entonces descartamos ahí esa clave. Por acá dice Payardelli, Mateo Pumacahua, José Larribagüero. Mateo Pumacahua sí está, Payardelli también, pero Ribagüero ya, ¿no? Se aleja, ¿sí? La D dice Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, no, pues no tiene que ver ahí, ¿no? Por acá dice Túpac Amaru II, claro, él sí, ¿no? José Antonio de Cela, claro, él se va a rebelar en Tacna. Crespo y Castillo lo hacen en Huánuco y los hermanos Angulo también en Tacna. Ellos son entonces, muchachos, los que representan a la rebelión emancipatoria durante el siglo XVIII y XIX, ¿sí? La clave entonces acá sería la alternativa A, ¿sí? Entonces vamos a poner por acá, la clave sería la A. Ya está, ¿sí? Siguiente pregunta, dice, la primera y segunda y tercera revolución industrial. Bueno, esto de la tercera no debería estar ahí, ¿no, muchachos? Porque la historia universal se conoce como primera y segunda revolución nada más, ¿no? La tercera ya es muy contemporáneo, ya pues, ¿no? Dice, acá industriales desarrollados en el mundo traen como consecuencia, ¿qué trae como consecuencia las revoluciones industriales? El fortalecimiento del capitalismo, pues, ¿no? El fortalecimiento o la consolidación de la burguesía incluso, muchachos, ¿ya? Recuerda pues que la primera revolución se inició en Inglaterra, solo Inglaterra, ¿no? Teniendo como fuente de energía el carbón, ¿no? Y el vapor. Y la segunda revolución, que va a ser en varios países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, y ellos van a tener como fuente de energía, digamos pues el petróleo, ¿no? Va a destacar ahí el petróleo y la electricidad, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál será nuestra clave ahí, muchachos, en la 78? Pues ahí justamente la respuesta, ¿no? En la 78 va a ser la alternativa C, ¿no? Consolidación de la burguesía y el capitalismo. Entonces acá la clave va a ser la alternativa C. Ya está. 7.9 dice, las corrientes libertadoras de los generales San Martín y Simón Bolívar fueron planificadas, organizadas y ejecutadas para asegurar la independencia de América del Sur. Por ello, coincidieron en emprender sus campañas en Perú. ¿Por qué? ¿No? San Martín es monarquista, en primer lugar, y Bolívar es republicano. En relación a tipo de gobierno, muchachos, no guardan relación.
No hay ahí. Cada uno tiene una postura diferente. Eso es en el aspecto político. Pero en común, ambos sí están de acuerdo en este caso, en derrotar o en terminar con la presencia española en América. Sobre todo en América del Sur. Entonces, en base a eso, ¿cuál será nuestra clave, muchachos, en la 79? ¿No? Ahí tendríamos pues entonces la C, ¿no? Se concentraba el mayor poder militar español, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a poner por acá, la clave sería la alternativa C. Ya está, ¿sí? Seguimos, pregunta 80. Dice, en el Perú actual todavía existen remanentes de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario de Túpac Amaru. Además, es evidente el aumento de discriminación y la exclusión social y otros defectos sociales que intentan dividir, ¿no?, a los peruanos. Frente a ello, nosotros debemos tomar decisiones para tratar de lograr. ¿Qué es lo que debemos tratar de lograr? Lo que la pregunta nos da a entender es que cómo nosotros podemos frenar, ¿no?, esa exclusión social, ¿no?, esa división que supuestamente puede causar, ¿no?, unas ideas, ¿no?, de movimiento revolucionario. Bueno, esto mayormente, muchachos, ¿con qué se puede remediar? ¿Con qué se puede consolidar? ¿No? Cambiar, unirnos más bien a nosotros, integrarnos, ¿no? Es una pregunta mayormente también relacionada al curso de cívica, ¿sí? Pues eso se va a hacer en base a la educación, ¿no? A la educación que se tiene que impartir en las instituciones, ¿sí? Es la única forma para que nosotros podamos apoyarnos, tener inclusión en la sociedad, ¿sí? Entonces, en base a eso, la pregunta, la clave sería aquí, ¿no? Adquirir, ¿no?, buenos modales en las instituciones educativas, ¿sí? A ver, por acá hay otro, a ver qué más dice. Elegir buenos líderes y autoridades, bueno, eso no es tanto. Crear normas más drásticas, pena de muerte, no, se aleja. Buenas prácticas religiosas, la religión está alejada. Una cultura de paz promovida por las instituciones, cultura de paz, muchachos, ¿no? Bueno, en este caso sería adquirir buenos modales en las instituciones, ¿no?, educativas, ¿sí? Entonces la 80, aquí tendríamos, ¿no?, como la clave, la alternativa A. Ya está. Siguiente, la página 11. La pregunta dice, un equipo de historiadores está interesado en conocer la medicina tradicional de una comunidad que desconoce el alfabeto. Para el estudio se debe respaldar básicamente ¿en qué se debe basar? Pues acá subrayamos alfabeto, ¿no?, porque eso nos va a dar la clave, y también por acá dice, ¿no?, está un equipo de historiadores y comunidad, ¿no? Ya está. Con eso entonces podemos buscar nuestras claves, ya que dice, nuestra clave juega con lo que sería ciencias auxiliares, ¿sí? Entonces, un truco también para hacer las preguntas, ¿no?, para que te pueda salir, es que tú lo relaciones con las claves, ¿ya? Como aquí la mayoría son ciencias auxiliares de la historia, entonces, ¿cuál relacionaría con el alfabeto, muchachos? ¿No? Ahí está, pues justamente dice, ¿no?, la alternativa A, la lingüística, ¿no? Eso sería entonces nuestra respuesta, ¿sí? Lingüística, la A. Siempre es bueno, muchachos, que tú leas todas las alternativas y en base a eso relacionar para descartar y tener tu respuesta, ¿ya? Bien, jóvenes, siguiente pregunta dice, el antepasado que dibujó y pintó en las paredes de las cuevas y que hoy es conocido como pintura o arte rupestre se denomina Homo, ¿no? Esto ya pertenece, si lo relacionamos a historia del Perú, pertenece al hombre Toquepala.
Pero hay que relacionarlo tal y como está a historia universal. ¿Ya? Porque dice homo, pues, ¿no? El género homo. ¿Y a qué género homo será? Si dice pinturas, esto ya lo hace el hombre más sofisticado, ¿no? El que ya se parece mucho a nosotros, ¿no? ¿Y quién destacará ahí, jóvenes? El Homo sapiens. Sobre todo el Homo sapiens cromañón. ¿De acuerdo? Que pertenece al Paleolítico superior, muchachos. Es el que va a llegar incluso a América, ¿no? Cuando se habla del poblamiento, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál será la clave ahí, profesor? La alternativa B. ¿Sí? Entonces vamos a poner por acá, la clave sería la alternativa B. El sapiens, el Homo sapiens, ¿ya? Siguiente pregunta, dice: actualmente los países democráticos del mundo tienen un poder para aprobar leyes, ¿no? ¿Quién aprueba leyes también, muchachos, acá? ¿No? Elabora, aprueba leyes, pues, ¿no? ¿Cómo se le llama? Congreso, ¿no, muchachos? O también el legislativo, ¿sí? Eso tú sabes por tu curso de cívica, ¿ya? Bien, dice, en nuestro país se denomina Congreso, ¿no? Ya está acá. O también puede ser legislativo, de la República. Este organismo tiene sus orígenes en el Senado, ¿no? Que corresponde a la cultura, ¿sí? Como vuelvo a decir, ¿no? Si tú no juegas con las claves, como que puedes de repente cometer algún error, ¿no? Porque tal y como está, la respuesta podría ser Grecia. Claro, porque el Senado, su origen, ¿no? Históricamente ya viene de ahí, ¿no? De los griegos. Pero en las claves no hay Grecia, ¿sí? Pero sí que está, muchachos, Roma, pues, ¿no? Es más, con Roma va a ser quien mejor, ¿no? Digamos, sistematiza las leyes, ¿no? En esta cultura. Entonces, la clave aquí sería Roma, ¿ya? La D. Entonces, acá ponemos, la clave sería la D, muchachos, Roma, ¿no? Es más, Roma, su máximo aporte es el derecho y el cristianismo. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, la pregunta 74 dice: la cultura Paracas se caracteriza por... Esto es fácil, ¿no, muchachos? ¿No? Paracas, pues, ¿no? Pertenece al primer intermedio temprano, ¿no? Está en la costa, ya descubierto por Tello, ¿sí? ¿Y qué es lo que pide con respecto a Paracas? ¿Qué habrá hecho? Entonces también lo relacionamos con las claves. ¿Está ubicado en el altiplano? Falso, porque en el altiplano está Tiahuanaco, ¿no? Se aleja. ¿Realiza geoglifos? También falso, ¿no? Porque eso es Anasca, ¿no? ¿Realiza trepanación? Claro, eso sería la respuesta, ¿no? Es más, los Paracas son considerados como los médicos cirujanos más antiguos del Perú, ¿ya? Entonces la clave aquí sería, muchachos, la C, ¿no? Vamos a poner por acá. La clave sería la alternativa C. Ya está. Siguiente pregunta, dice: no es característica del Tahuantinsuyo. Pide lo que no es, ¿sí? A ver, jugamos con las claves entonces. Dice: ¿tenía una educación igualitaria para todos? ¿Para todos era igual o era para la élite, la nobleza? Claro, era para la élite, la nobleza, ¿no? No todos estaban ahí. Bueno, eso ya podríamos decir que es la clave, porque no se relaciona mucho. Pero miremos las demás. La B dice: ¿empleó el quipu como instrumento de contabilidad? Claro, ¿no? Es más, el quipu Camayoc se encargaba del estudio de esto, de la contabilización, de la administración. La C dice: ¿empleó el Intihuatana como reloj solar? Claro, sí, eso es muy cierto. ¿La agricultura fue una actividad económica muy importante? Claro, ahí está la redistribución y la reciprocidad. ¿Empleó la zampoña, pincuyo y quena como instrumentos musicales? Claro, muchachos, sí. Ellos incluso en la música, ¿no? Utilizaron 5 notas, ¿no? Pentafónica, ¿sí? Bien, entonces la clave sería la A. Eso no se relaciona, ¿ya? Vamos a poner entonces por acá. La clave sería la A. 76 dice: el feudalismo se caracteriza por, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el feudalismo? Otra vez vamos a jugar con las claves. Dice: la distribución equitativa de producción, ya, eso está ahí. La producción a gran escala en fábricas,
El predominio de la economía agraria, sí, también hay eso. El predominio de la burguesía, ¿no? Como clase dominante, sí va a haber eso también. A ver, el fortalecimiento de la propiedad social. Pide cuál es lo que caracteriza. De todas esas claves, de esas alternativas, muchachos, la respuesta aquí, la que engloba todo, sería la D. El predominio de la burguesía. Es más, aquí se da el origen de la burguesía. ¿Sí? Eso era la nueva clase dominante. Viene de Burgos. ¿Ya? Entonces la clave acá sería la D. ¿Sí? La clave aquí sería la D. Eso es lo que va a predominar, ¿no? Y ahí destaca pues también el señor feudal, ¿no? Que va a tener extensas tierras y va a poder hacer comercio. La pregunta 77 dice: consistía en la concentración de indígenas que vivían dispersos y aislados para un mejor control de la fuerza laboral. ¿Sí? Eso tiene que ver con mecanismo de explotación. Habían varios jóvenes. Uno de ellos era los repartos, que era la forma, ¿no? La obligación que tenía el indio para comprar al Estado. Otro era la reducción. Sí, ahí pues tú reducías a gran masa de indígenas para mandarlos a trabajar, ¿no? Al día siguiente, así no se escapen, ¿no? Y también para cobrarles impuestos, pues, ¿sí? Otro eran los obrajes, ¿no? Que tenías que trabajar haciendo algún tipo de trabajo artesanal, ¿sí? También servía para pagar impuestos, cambio de eso, si no tenías dinero, ¿sí? Entonces, ¿cuál se relacionaría mejor? Consistía en la concentración. Si dice concentración, ¿no? Entonces, esto tendría que ver mayormente con las reducciones, ¿no? Entonces, buscamos si hay eso en nuestras claves, ¿no? Ahí está justamente la A, ¿no? La clave sería la A en la 77. Recuerda que esto tiene que ver con mecanismo de explotación indígena. Siguiente. Dice: a inicio del siglo XX, el predominio de la inversión inglesa en la economía peruana fue desplazada por la inversión ¿no? Esta preguntita tiene que ver, muchachos, con la República Aristocrática, ¿no? Inicio del siglo XX, también conocido como el segundo civilismo. Claro, porque aparece incluso, ¿no? El hijo de Manuel Pardo y Lavalle, José Pardo y Barreda, pues, ¿no? Recuerda que su padre terminó asesinado, ¿no? Manuel Pardo y Lavalle, ¿sí? Bueno, aquí va a destacar su hijo en dos ocasiones incluso, Manuel Pardo y Barreda, ¿no? Más o menos en 1904 y el segundo en 1916, más o menos por ahí, ¿ya? En esa época nosotros dependíamos económicamente de Inglaterra, muchachos, ¿sí? Los ingleses pues teníamos nuestra deuda externa, gran cantidad, ¿no? Más de 40 millones después del segundo militarismo que debíamos, ¿sí? Pero durante esta época, ¿no? Vamos a cambiar nuestra inversión, ¿sí? Sobre todo cuando llega el gobierno de Leguía, ¿no? Sobre todo en su oncenio, ¿sí? ¿Y por qué imperialismo o país vamos a cambiar nuestra economía? Por la norteamericana, ¿sí? Por los Estados Unidos, ¿sí? Aunque eso para Leguía a largo plazo le va a caer, ¿no? Le va a ser un problema, porque en 1929, ¿qué ocurre, muchachos? La caída de la bolsa de valores, ¿no es cierto? ¿No? El dólar cae a nivel mundial. Y eso va a ser más adelante también una de las causas para el derrocamiento de Leguía, ¿sí? Bien, entonces, esto sería relacionado al país de los Estados Unidos. La clave sería entonces aquí la B, ¿ya? La clave sería la B. Muy bien, ¿no? Sobre todo, muchachos, cuando se desata el gobierno de Leguía, ¿sí? Ahí está. ¿Ya? Recuerda que Leguía está en la República Aristocrática también. Siguiente pregunta, dice: producida la independencia, para determinar sus fronteras, los países hispanoamericanos
optaron por la aplicación del principio de uti possidetis, que consistió en, ¿no? Hubieron dos, muchachos. A partir de 1810, ¿no? Que va a empezar el proceso de independencia en América del Sur, ¿ya? Pues para limitar sus fronteras, ¿no? Inglaterra va a determinar dos principios, el uti possidetis y la libre determinación. El uti possidetis decía, las tierras que tú posees seguirás poseyendo, o sea, a partir de 1810 en atrás, las tierras que tú tenías, pues eran tuyas en adelante, hasta después de su independencia. Y la libre determinación decía que el pueblo decide a qué país pertenecer, incluso junto con las tierras, ¿ya? De esa forma, entonces, por uti possidetis, nosotros vamos a recuperar Jaén, Maynas y Junín. Y por libre determinación vamos a perder, ¿no? Guayaquil. ¿Sí? Bien, jóvenes, pero aquí la pregunta nos dice uti possidetis. Cuando te dice uti possidetis, entonces, lo que poseo o lo que poseí, ¿no? Voy a seguir teniendo, voy a seguir poseyendo, ¿ya? Entonces, ¿cuál será en base a eso nuestra clave? ¿No? La E, ¿no? Ya que la E dice seguir con las mismas fronteras que se tenía a inicio del siglo XIX. Entonces, la clave acá, muchachos, ¿no? Vamos a poner por acá, la clave sería la alternativa E. Ya está. Siguiente pregunta dice, el mayor índice inflacionario de las últimas décadas en la economía peruana se dio durante, ¿no? Bueno, esta pregunta un poco ambigua, ¿no, muchachos? Porque si dice en las últimas décadas, pues ya sería última década del año 2000 quizás, ¿no? Debería decir mayormente, si jugamos con las claves, de los años 80, ¿no? En ese sentido, sí, como dice inflacionario, sería al gobierno de Alan García en su primer gobierno. Porque a partir del 2000, un índice inflacionario todavía no hemos vivido, ¿no? Todavía nos mantenemos una economía, ¿no? Relativamente estable, ¿sí? Entonces, por esa razón es que esta pregunta sería algo, ya, ¿no? Supongamos que esta pregunta de acá unos 20 años más, ¿no? Entonces, no guarda mucha relación. Bien, pero jugando con las claves aquí, muchachos, sería pues la clave Alan García Pérez de su primer gobierno, ¿ya? Entonces, la D sería por acá la clave, ¿no? La clave sería la D. Es más, en las últimas décadas, quien mejoró nuestra economía a partir del 2000, 2001, va a ser pues el señor Alejandro Toledo, ¿no? Sí, aunque te parezca algo, aunque te pongas sorprendido, pero con Toledo pues se levantó nuestra economía a partir del 2001, ¿ya? Bien, muchachos, ahora pasamos a la última página, que sería la página 12, ¿ya? Dice, identifica el elemento que no es estudiado estrictamente por la historia del Perú, ¿no? Estrictamente, dice, ¿no? Que no lo relaciona mucho, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería ahí, muchachos? Bueno, en la A dice la lógica dialéctica. Bueno, eso sería la clave incluso, ¿no? Ya que esto se relaciona más, ¿no?, al curso de lenguaje, ¿sí? Pero desarrollo económico sí está, desarrollo social también, político, cultural también. Entonces, la clave aquí, muchachos, sería la A, ¿no? Vamos a poner por acá, la clave sería la A. Ahí está. Siguiente pregunta dice, identifica el rasgo anatómico que no corresponde a la teoría inmigracionista de Alex Haldika, ¿no? Rasgo anatómico que no pertenece. Entonces hay que jugar eso también con las claves. ¿Hay escasa pilosidad? Sí, ¿no? El asiático que llega a América, a Alaska, ¿no? Al norte de América, tiene escasa pilosidad. Cabello lacio y duro, sí, también se le llama lisótrico. Pómulos salientes, también tiene eso, pómulos salientes, parte del rostro, ¿no? Piel cobriza, sí, también, piel cobriza, también la amarilla, también. Ojos grandes y redondos, bueno, eso no, muchachos, ya que eran ojos achinados o rasgados, ¿sí? Entonces la clave sería la E, ¿ya? Entonces ponemos por acá, la clave sería la alternativa E. Ya está, ¿no? Recuerda que esto tiene que ver con
la teoría de Alex Haldika, teoría asiática. Es la teoría más representativa o la más aceptada del poblamiento americano. ¿Ya? Bien, siguiente pregunta dice, la sustancia fertilizante del río Nilo fue, ¿no? Esto tiene que ver con Egipto, ¿sí? Pues según el griego Heródoto, ¿no? El Nilo era la única fuente de vida para este gran desierto que era Egipto, ya que cada año fertilizaba sus tierras. En una parte era buena porque traía un fertilizante llamado el limo que servía para la agricultura. Pero por otra parte también su lado negativo es que como su caudal venía con fuerza, muchachos, terminaba pues inundando, ¿no? Algunas ciudades. Por esa razón es que, ¿no? Al Nilo en un momento se le consideró como el río más grande del mundo, ¿no? Así se le consideró en un momento. Aunque hoy en día ya sabemos que el Amazonas es el más grande, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la clave aquí, muchachos? La clave será la alternativa D, ¿no? Entonces acá tenemos la clave, va a ser la D. 74 dice, identifica al primer estado andino del Perú antiguo con más de 5.000 años de existencia. Otra vez acá la pregunta es un poco ambigua, ¿no, muchachos? Porque dice, identifica el primer estado andino. Pero no hay estado andino con esta cronología de tiempo, pues, ¿no? Y ahora si hablamos sobre cultura sería Chavín, pero Chavín está entre 1200 a 400, ¿no? Pero dice 5.000 años, estado andino. Ahora, entre las claves si jugamos está Caral, pero Caral no está pues en la sierra, ¿no? Está en la costa, ¿sí? Entonces, ¿cuál marcaríamos, profesor? En este caso, ¿no? Porque nos dice el año cronológico de 5.000, ¿no? Lo relacionaríamos de forma forzosa, ¿no? A la C, ¿no? A Caral, ¿no? Ya que los demás están muy lejos a ellos, ¿no? Con respecto a al tiempo, al año que nos dan aquí, ¿ya? Ahora, vamos a relacionar también Caral, porque Caral va a ser el patrón arquitectónico de Chavín. Por esa razón, ¿ya, muchachos? Bien, entonces la clave aquí, forzosamente, sería la alternativa C, ¿ya? La clave sería la C. La 75 dice, identifica el primer explorador vikingo que llegó y colonizó Norteamérica. Esto es fácil, ¿no? Es el precursor. ¿Quién va a destacar? Eric el Rojo, ¿sí? Eric el Rojo. Entonces la clave ahí en la 75 sería la A, ¿no? Es una pregunta ya directa, muchachos. La clave, la A, Eric el Rojo. Y Ericsson también destaca ahí, ¿no? En el siglo XI. 76 dice, Cristóbal Colón, ¿no? Ahí está, en sus viajes de exploración llegó a la región americana llamada, eso también se llama tierra firme, muchachos. ¿Cuál será ahí, muchachos, la clave? Pues justamente serán las islas de las Antillas, ¿no? Entonces ponemos por acá, la clave sería la B, ¿no? Las islas de las Antillas. Y el último, para terminar este bloque, muchachos, dice, indica el nombre del impuesto virreinal que hasta ahora cobran las municipalidades. No, esto es bien fácil, ¿no, muchachos? ¿Cuál sería? El alcabala, ¿no? O también, hoy en día se le puede llamar a ese impuesto, ¿no? El autovalú, ¿no? Que se paga, ¿no? Por tu casa, por tu vivienda. Bien, entonces, la clave aquí sería, muchachos, la alternativa C, ¿ya? La C, la alcabala, ¿sí? Muy bien, jóvenes, hasta ahí nos vamos a quedar por ahora. La próxima clase continuamos con lo que falta, ¿no? Eso sería todo. Gracias por su tiempo, muchachos.